Veamos entonces ahora un ejemplo donde tenemos equilibrio líquido-vapor en mezclas con volatilidades muy diferentes. En este caso se alimenta una mezcla de hexano y aceite de girasol a un tanque separador flash que opera a una temperatura de 180 grados centígrados. Si la mezcla líquida que abandona el tanque, en este caso tiene una fracción molar de hexano de 0,1 en el aceite, ¿cuál es la presión de operación del tanque? En este caso, el aceite de girasol puede considerarse prácticamente no volátil. Y además podemos suponer que a 180 grados las mezclas líquidas de hexano y aceite van a satisfacer la siguiente ecuación para representar la no idealidad de la fase líquida. En este caso, G de exceso sobre RT sería igual a menos 0,44 por X1 por X2, es decir, satisface la ecuación de Porter, donde el coeficiente es menos 0,44. Como datos, además, sabemos la temperatura crítica y la presión crítica del hexano, así como su factor acéntrico. Podemos representar la presión de vapor del hexano a través de la ecuación de Antoine. Por otra parte, a 180 grados centígrados sabemos que el volumen molar del hexano va a ser de 181,4 centímetros cúbicos por mol. Planteamos entonces la ecuación de equilibrio líquido-vapor. En este caso, la presión parcial, ¿sí?, del hexano en la fase de vapor será igual a la fracción molar por la presión. La presión parcial de hexano, entonces en la fase de vapor, será igual al coeficiente de actividad del hexano en el aceite por la fracción molar de hexano en el aceite por la presión de vapor del hexano a 180 grados por el coeficiente phi, que tendrá en cuenta el efecto de la presión de vapor, ¿sí?, en la no idealidad del sistema, y a través del coeficiente de fugacidad del hexano a la presión de vapor, la corrección de Poynting y el coeficiente de fugacidad molar parcial del hexano en la fase de vapor. Como el aceite de girasol es no volátil, podemos plantear en la condición de equilibrio que solo el hexano va a distribuir entre ambas fases, es decir, no va a haber aceite en la fase de vapor, por lo tanto la composición del vapor va a ser de hexano puro. De esta manera, la presión operativa del tanque separador será igual al coeficiente de actividad del hexano por la fracción molar del hexano en el aceite por la presión de vapor por el coeficiente phi del hexano. Según nuestro modelo para representar la no idealidad de la solución, el coeficiente de actividad del hexano adoptará un valor de 0,7, es decir, menos la exponencial de menos 0,44 por 0,9 al cuadrado. La presión de vapor del hexano según la ecuación de Antoine a 180 grados centígrados es de 12,55 bar. Esta presión es moderada, pero implica que el coeficiente de fugacidad del hexano bajo condiciones de saturación será distinto de 1. Por lo tanto, deberemos evaluar cuál es su valor. A tal fin, podemos aplicar la ecuación de Virial, ya que se trata de una presión moderada. Entonces evaluamos la presión reducida de vapor y la temperatura reducida. Este caso nos da un valor de 0,4149 y 0,8924 respectivamente. Luego, a partir de Abbott, evaluamos el segundo coeficiente virial del hexano a 180 grados centígrados y 12,55 bar. Y de este valor evaluamos el coeficiente de fugacidad del hexano en las condiciones de saturación, que nos da un valor de 0,8056. Hacemos un cálculo inicial suponiendo que el coeficiente de fugacidad del hexano en la fase de vapor y así como también el factor de corrección de Poynting van a ser igual a 1. En este caso, el coeficiente phi queda igual a el coeficiente de fugacidad
del hexano en condiciones de saturación, es decir, es igual a 0,8056. Por lo tanto, cuando evaluamos la presión, nos quedará igual a 0,7 el coeficiente de actividad por la fracción molar del hexano, 0,1, por la presión de vapor, 12,55, por el coeficiente de fugacidad del hexano en condiciones de saturación, es decir, 0,8056. La presión operativa entonces nos da un valor de 0,78 bar. Quiere decir que a esta presión el coeficiente de fugacidad molar parcial del hexano en la fase vapor va a ser igual a 1, porque la presión operativa es muy baja. Entonces ahora efectuamos también la corrección del factor de Poynting. En este caso sería la exponencial del volumen molar, 181,4 centímetros cúbicos por mol, por la diferencia de presión entre la presión operativa y la presión de vapor, 0,78 menos 12,55 bar, dividido la constante ideal de los gases, 83,14 bar centímetro cúbico sobre mol Kelvin, por 453 Kelvin la temperatura operativa. En el caso del factor de Poynting adopta un valor de 0,9445. Iteramos entonces sobre la presión con este nuevo valor del factor de Poynting y obtenemos una presión operativa de 0,669. Modificando entonces Poynting por este nuevo valor de presión, el valor que obtenemos del factor de corrección es prácticamente idéntico y es de 0,9444. Por lo tanto, podemos dar por terminado el cálculo. La presión operativa del tanque será de 0,668 bar. Veamos la resolución de este problema utilizando el programa ChemSep. Entonces, una manera práctica de resolver este problema, como sabemos que el aceite de girasol es no volátil, es seleccionar un componente que también sea no volátil y que pueda representar, en este caso, al aceite de girasol. Entonces, vamos a seleccionar como nuestro componente principal el hexano, que sería el componente volátil, y como componente no volátil vamos a seleccionar un componente pesado, en este caso el más pesado que se encuentra disponible en la base de datos de ChemSep es el nonacosano. Seleccionamos este componente entonces como que va a representar a nuestro aceite de girasol. Entonces seleccionamos como cálculo de operación flash, evaluamos nuestro modelo. Aquí tendríamos una serie de opciones para utilizar. En este caso vamos a usar el enfoque gamma phi. Y como ecuación de estado para la fase vapor, vamos a seleccionar Soave-Rayleigh-Kwon. En este caso se va a calcular utilizando la ecuación de estado el coeficiente de fugacidad molar parcial de la fase vapor del hexano, que sabemos que es despreciable, pero también se va a evaluar con la ecuación de Soave-Rayleigh-Kwon el coeficiente de fugacidad del hexano en condiciones de saturación, el cual sabemos que adopta un valor cercano a 0,8. Por otra parte, como coeficiente de actividad vamos a seleccionar Margules como modelo. La presión de vapor seleccionamos Antoine y un cálculo por exceso de la entalpía. Vamos a suponer que el coeficiente de interacción será ideal y para Margules colocamos nuestro coeficiente, en este caso menos 0,44 en ambos valores, lo cual nos haría equivalente a usar el modelo de Porter, ¿sí? Cuando Margules adopta A y J es igual a AJI, el modelo de Margules es equivalente al modelo de Porter. Luego en la alimentación, bueno, vamos a seleccionar las unidades, a calcular la presión en bar. En la alimentación vamos a seleccionar temperatura y presión. En este caso vamos a poner, no tiene importancia, seleccionamos 1 bar y 298 Kelvin.
Y como composición vamos a seleccionar la composición de nuestro producto. En este caso sería 0,1 en fracción molar de hexano y 0,9 de nonacosano, o en este caso nuestro aceite de girasol. Luego en las especificaciones ponemos el tipo de flash. En este caso sería un cálculo de presión de burbuja. Entonces seleccionamos temperatura y flujo de vapor. En este caso la temperatura sería de 453,15 Kelvin, mientras que el flujo de vapor será 0. De esta manera estaremos calculando la presión de burbuja. Ahora hacemos el cálculo y obtenemos una presión operativa, como podemos ver en la salida de resultados, de 0,673 bar, lo cual es un valor muy próximo al que obtuvimos en nuestro problema utilizando el modelo de Virial para evaluar el coeficiente de fugacidad de saturación del hexano en lugar de Swabber-Relichik-Wurm. Podemos ver que si en las propiedades, en lugar de seleccionar la ecuación de estado de Swabber-Relichik-Wurm para evaluar los coeficientes de fugacidad, seleccionamos un modelo ideal, por ejemplo, entonces en este caso, cuando realizamos el cálculo, podemos ver que la presión operativa es bastante superior a la que habíamos obtenido anteriormente. En lugar de 0,67 obtenemos un valor de 0,84 bar. Esto es porque estaríamos despreciando el valor del coeficiente de fugacidad de saturación del hexano en la fase vapor. Podemos seleccionar otros modelos, como el de Hayden o Collen. En este caso, obtenemos un valor de presión de 0,686. Bien, y entonces aquí damos por finalizado este ejemplo, donde evaluamos la presión de burbuja de una mezcla de dos componentes cuya volatilidad es muy distinta.